comienzo la unidad 1 de este curso, en donde vamos a ver los principales conceptos acerca de la evaluación y la calidad y lo que vamos a llamar el paradigma de evaluación de la calidad de la educación superior. Para esto vamos a salir del ámbito educativo para partir de un ámbito social, que es el ámbito empresarial. Curiosamente, el tema de la evaluación y acreditación no se origina en el ámbito educativo, sobre todo a partir de los años 80, 90, que es donde empieza a aparecer con mayor presencia. Es decir, que hubo un traspaso de conceptos que vienen del ámbito empresarial al ámbito de la educación superior. En este ámbito empresarial, la idea del control de la calidad comienza hace mucho tiempo. El modelo fordista incorpora una idea de control de la calidad en la producción industrial, en donde se hacían pruebas diagnósticas para identificar los errores. Esta fue la primera noción del concepto de calidad, que luego empieza a desarrollarse y a complejizarse un poco más con la idea de aseguramiento de la calidad. Es decir, buscar garantías de calidad para poder anticipar fallas a lo largo del proceso de producción. Finalmente, ya mucho más tarde, después de los años 70, el modelo toyotista de producción y de organización de la producción nos incorpora una idea que es la de calidad total, es decir, que el foco ya no solo está puesto en el resultado, sino también a lo largo del proceso de gestión y de organización del proceso productivo, considerando que estas también son variables que inciden en la calidad del producto final. Es decir, que esta idea es la que de a poco comienza a incorporarse en la educación superior y que va a estar acompañando a las reformas de los 80 y de los 90 en prácticamente todo el mundo. El tema es que cuando hablamos de calidad, ya ahí tenemos un primer problema. No todo el mundo considera lo mismo respecto de la calidad. Para los profesores, los académicos, la calidad está vinculada a los saberes, ¿sí? A lo que necesitan los estudiantes saber para poder tener una titulación. Para los empleadores está mucho más vinculado con el saber hacer, con las competencias, lo que se necesita hacer en un ámbito o un puesto de trabajo. Por el otro lado, los estudiantes, en realidad, la calidad la van a asociar mucho más a la posibilidad de empleabilidad del título que le ofrece la universidad. Y si nos focalizamos en la sociedad en general, va a haber un interés en formar ciudadanos, en formar recursos humanos competentes, mientras que para el Estado va a ser una mezcla de muchas cosas. Eficiencia, vinculación con el desarrollo social y humano y productivo, los costos y también los requerimientos de capital humano. Es decir, que ya partimos de un problema bastante complejo porque este concepto de calidad va a ser relativo, va a ser multidimensional, va a estar afectado por muchas variables y además lo vamos a tener que ubicar en un contexto social y político determinado. Es decir, que no es ahistórico, no es neutral y está vinculado en general a los objetivos y a los actores del sistema que forman parte de los procesos de educación superior. Y también, claramente, cuando pensemos en modelos de evaluación, va a estar presente un modelo de calidad y un concepto de calidad muchas veces no de manera explícita. Entonces, a partir de estas ideas generales vamos a ver cómo aparece el paradigma de la calidad dentro del campo de la educación superior, que decíamos que venía del ámbito empresarial. Para eso nos tenemos que ubicar en un momento, fines de los años 70, fines de los años 60, principios de los 70, en donde aparece lo que conocemos todos como la crisis del estado de bienestar. Es decir, la crisis y el fin de un proceso en el cual el Estado tenía un rol muy importante en muchas dimensiones de la sociedad, incluyendo a la educación. Ahí pasó algo muy curioso, porque coincidieron dos elementos que al parecer son contradictorios. Por un lado, el estado de bienestar entra en crisis, esto significa que hay menos recursos para la educación y por tanto también para la educación superior, pero por otro lado, cada vez más había más personas que requerían y demandaban por educación superior. Y esto era algo natural, porque si nos ubicamos a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, la demanda, ¿por qué era? Por educación primaria. Ya llegando a mediados del siglo XX, todas esas generaciones que se incorporan de manera universal al sistema educativo, a la educación elemental, ya empiezan a demandar por educación media o secundaria. Y es en este momento, el de la crisis, años 60, años 70, en donde cada vez más sectores sociales nuevos empiezan a demandar
acceso a la educación superior. Entonces es este momento en donde se da una fórmula un tanto explosiva, porque por un lado hay más gente que pide educación superior y por otro lado hay menos recursos. Claramente, en el discurso imperante de la época, esta fórmula impactó en la calidad. Más gente, menos dinero, afecta a la calidad. Así es como los sistemas de educación superior comienzan a expandirse, reciben a más gente, pero a partir de una agenda distinta y características distintas de estos sistemas de educación superior. En este sentido, el Estado empieza a controlar mucho más el uso de los recursos, empieza a pedirle que las universidades rindan cuentas a la sociedad por los procesos y por los resultados que van obteniendo. Por eso aparece ese concepto tan curioso traído desde el exterior, que es el de la accountability. Y se define una nueva agenda para educación superior en donde la calidad va a ocupar, y la evaluación, por supuesto, va a ocupar un rol muy importante. Ahí aparece la idea de un Estado evaluador, o sea, un Estado que ya no es planificador, ya no es un Estado social, sino que es un Estado que está a media o larga distancia de los procesos y lo que hace es controlar el funcionamiento cada tanto y no de manera permanente. De esta forma se realiza o se plasma un nuevo acuerdo social en donde el gobierno y las universidades acuerdan que el gobierno sostenga a las instituciones a cambio de rendición de cuentas, de muestra de resultados. Y para esto, para América Latina, va a ser crítico porque las universidades en América Latina contaban con una tradición muy importante de autonomía, con lo cual este control de la calidad a través de la evaluación va a ser la contracara de esa autonomía que durante tantas décadas había gozado de manera ilimitada. Esto después tiene una vuelta de tuerca más. Ya a principios del siglo XXI la calidad va a tener un lugar muy importante por los procesos de internacionalización. Así como los países se van agrupando en sectores, los sistemas educativos y los sistemas de educación superior también lo hacen, ¿sí? Los estudiantes se movilizan, migran de un país a otro. Esto se da sobre todo en Europa con el conocido proceso de Bolonia, y ahí es donde la calidad empieza a tener también un rol clave, diferente, porque es el que va a garantizar la confianza entre los países para el reconocimiento de las titulaciones, para el reconocimiento de los estudios y para la movilidad estudiantil. Entonces, la calidad y la evaluación aparecen como instrumentos eficaces para establecer una nueva forma de regulación de las instituciones. También es el medio para restablecer una confianza social desde el discurso imperante de la época que se había roto por un sistema universitario tendiente a usar de manera indiscriminada y limitada recursos. Esto había llevado, según este discurso, a una pérdida de la confianza social sobre lo que realmente sucedía al interior de la universidad. Es decir, que aparece la evaluación como contrapartida de la autonomía y es la garantía de confianza en los procesos de internacionalización que se dan mucho más recientemente. Ahora, cuando nosotros pensamos en la evaluación y en estas diferentes miradas, uno podría identificar dos grandes posturas antagónicas, en un continuo, ¿sí? Porque no es uno u otro, pero que uno podría identificar posicionamientos distintos respecto de la evaluación de la calidad en la educación superior. Y esta contradicción la vamos a encontrar, o antagonismo, entre la evaluación entendida como un mecanismo de control o la evaluación entendida como un mecanismo para la mejora continua. Cuando nosotros entendemos a la evaluación como un mecanismo de control, lo que se tiende a hacer es a encontrar parámetros comunes a partir de los cuales todo lo que es evaluado tiene que medirse y tiene que cumplirse. Esto lo conocemos con el nombre de estándares. Es decir, que la evaluación va a atender al cumplimiento de determinados estándares o pisos que todo aquello que es evaluado debe cumplir. También la evaluación como mecanismo de control se presenta de una manera neutral y acontextuada, fuera de su lugar, ahistórica podríamos decir también. Es decir, que se trata de homogeneizar, de encontrar parámetros comunes. Muchas veces los aspectos cuantitativos y de medición tienen una presencia muy importante. Y por otro lado,
está muy asociado a la idea de cumplimiento, el que cumple y el que no cumple con los estándares de la evaluación. Esto genera inevitablemente homogeneización, porque en realidad todo tiende a parecerse en la medida en que cumple con esos estándares básicos. Y por otro lado, para quien es evaluado, la evaluación aparece como una amenaza, ¿sí? Porque siempre está el riesgo de no pasar, de no cumplir con esos parámetros, como una idea externa, como algo impuesto por un ente externo, con lo cual genera conductas en quien es evaluado de todo tipo. Conductas que conocemos con la idea de conductas adaptativas, es decir, tratar de responder o de mostrarse como aquello que se espera que uno sea o que uno muestre o funcione. Ideas de burocratización, de ritualización, ¿sí? De formalización del cumplimiento con procesos, pasos, y también de, como dijimos, cierta homogeneización, en la medida en que si se sabe que cumpliendo de determinadas maneras los estándares uno los va a pasar, todo tiende a parecerse cada vez más. En general, cuando esto sucede, en los ámbitos que son objeto de evaluación no hay demasiada participación, son algunas las personas las que preparan estas evaluaciones, sí hay más competencia entre quienes son evaluados y en realidad los cambios no son genuinos, sino que son más bien superficiales o cosméticos. Por otro lado, si vamos al otro extremo, la idea de la evaluación para la mejora tiene un carácter absolutamente distinto. En realidad, esta idea atiende de manera mucho más compleja a la calidad en todas sus dimensiones, considera la especificidad y singularidad de los procesos en función de dónde se ubique aquello que es evaluado, con lo cual hay una idea de contexto que determina y que influye en las características, en este caso de las instituciones, de las carreras. Se enmarca, por tanto, en un contexto social y político y se realiza desde enfoques mucho más sistémicos y comprensivos que la mera aplicación de instrumentos para medir. En general, los actores, los participantes, son protagonistas o son un eje central para el cambio y se realiza en base a diagnósticos, objetivos y metas que proponen no solo los entes externos que evalúan, sino también las propias instituciones. En realidad, en este caso, la evaluación es motor de cambio. Estos dos extremos son dos extremos ideales, ¿sí? Probablemente a medida que analicemos los casos vamos a ver procesos que están más cerca de uno u otro extremo, no se dan de manera absolutamente pura. Para terminar este bloque, a mí me gustaría repasar algunas ideas de un autor brasilero que se llama José Díaz Sobrino, que justamente pone en discusión estas cuestiones y nos habla de la idea de la calidad y la evaluación como construcción colectiva. Está claro que a partir de ahora mi posicionamiento va a estar justamente ubicado en esta línea, en una línea de pensar cómo evaluar, no solo para cumplir estándares, sino también para que haya mejoras genuinas. Dice Díaz Sobrino, el concepto de calidad es una construcción social que varía según los intereses de los grupos, de dentro y de fuera de la institución educativa, que refleja las características de la sociedad que se desea para hoy y que se proyecta para el futuro. No es un concepto unívoco y fijo, sino que debe ser construido a través de consensos y negociaciones entre los actores. Y respecto de la evaluación, Díaz Sobrino nos dice, el concepto de evaluación se asocia con la búsqueda de calidad y la excelencia de la educación superior, comprendiendo a la evaluación no como un fin en sí mismo, sino como un medio, como una herramienta para la toma de decisión y considerando el carácter continuo y participativo de los procesos. Desde este marco vamos a seguir trabajando en las próximas unidades.